Amayuya Radio, brindando información de forma directa y sin medias tintas. Todos los días, acompáñanos minuto a minuto en nuestro horario especial de 24 horas. Información coyuntural del contexto político, crisis sanitaria, reportes ciudadanos, sector económico. Y los fines de semana no te pierdas nuestra playlist de canciones clásicas de los 80s y 90s. Amayuya Radio, la voz del pueblo en tiempos de pandemia. Una masacre de montaje. Un grupo armado no identificado acribilló la noche del domingo a 16 personas dentro de dos locales usados como bares en el alejado centro poblado de San Miguel del N, en el corazón del valle de los ríos Apurímac, N y Mantaro. Pocas horas después de hacerse público el hecho, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Antiterrorista atribuyeron el violento crimen a Sendero Luminoso, el grupo terrorista que causó miles de muertes en el país, cuando en realidad el último cabecilla histórico de esa facción, Artemio, fue capturado el 2012 en el Alto Huallaga. La versión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Antiterrorista. Sin embargo, no consideran que, desde por lo menos el 2010, la Dirección Antidrogas de la misma policía y hasta la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, consideran al grupo armado de Víctor Quispe Palomino, alias José, sobre todo como una organización narcoterrorista vinculada a las mafias de las drogas nacionales y extranjeras, que procesan y exportan toneladas de cocaína procedentes de la convulsionada región ubicada entre las montañas de Ayacucho, Junín y Cusco. El asesinato de las 16 personas ocurrió anoche en el distrito Vizcatán del N, creado el 2015 durante el gobierno de Ollanta Humala y conocido por ser uno de los valles cocaleros más convulsionados de la provincia de Satipo, Junín. Durante los últimos años, la facción de José, escindida de Sendero Luminoso, desde hace una década por lo menos, se ha dedicado sobre todo a realizar actos criminales para proteger o colaborar con las mafias del narcotráfico o de venganza contra las operaciones de investigación e interdicción de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Después de conocerse la denuncia de los crímenes en San Miguel del N, empezaron a circular fotos de por lo menos dos víctimas en las sillas de bar y de las rocolas musicales tiradas en el suelo, así como hasta dos tipos de panfletos propagandísticos atribuidos al grupo terrorista de José. Uno de ellos, precisamente el que menciona el juez de paz en su declaración policial, tiene fecha del 10 de mayo. En la parte final de la fotografía del panfleto dice: quien vote a favor de Keiko Fujimori es traidor y pueblo peruano, boicot a las elecciones burguesas. Otro de los panfletos indica quién es el terrorista en el Braille, pero el resto del contenido es ilegible. Ese documento propagandístico está suscrito por el militarizado Partido Comunista del Perú, el nombre que adoptó José para bautizar a su grupo armado, luego de renegar de Sendero Luminoso y de su cabecilla Abimael Guzmán. Hasta ahí lo descrito en las dos páginas oficiales del acta de la comisaría de Natividad en Pichari, Cusco. En el documento se indica que Casas Marmolejo brindó su declaración a las 9:30 am de hoy, 4 horas después de presenciar los cadáveres en el centro poblado de San Miguel del N. En el informe también aparecen tres rúbricas de tres personas: del instructor del documento, del alcalde Alejandro Atao, quien ganó el cargo como candidato de Fuerza Popular en el 2018, así como el juez de paz, militante del Frente Amplio desde el 2019. Este último puso su sello como autoridad para certificar su firma. 2 horas después de la declaración del juez de paz Casas y del alcalde Atao Guerreros, en la comisaría de Natividad Pichari, Canal N afirmó a las 11:45 am, a través de uno de sus corresponsables, que una columna terrorista había ejecutado a por lo menos 15 personas en San Miguel del N. También, 2 horas después, alrededor de la 1:40 pm, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a cargo del general del Ejército César Astudillo, emitió un comunicado titulado Organización Terrorista Sendero Luminoso asesina a 14 personas. Para entonces, el presidente Francisco Sagasti aún no se había pronunciado. Cuando lo hizo, Sagasti dijo:
Condeno y repudio enérgicamente el asesinato de 16 personas en el Brain. He ordenado el despliegue de patrullas de las Fuerzas Armadas y de la policía en la zona, para que esta acción terrorista no quede impune. La única entidad responsable de la investigación de los 16 asesinatos es el Ministerio Público, así como la Unidad Especializada de la Policía, y no el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Frente a ello, la Fiscalía Especializada de Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco y Selva Central inició la indagación correspondiente contra los que resulten responsables. A las 5 p.m. llegaron dos fiscales del Ministerio Público de Pichari para hacer el levantamiento de los cadáveres, llevarlos a la morgue de ese distrito del Brain y hacer las pericias del caso. Estuvieron acompañados por las autoridades del centro poblado, así como 4 sobrevivientes de la masacre. En ese sentido, a las 12:52 p.m., el comandante general de la Policía Nacional, César Cervantes, dijo lo siguiente en RPP. Es una zona cocalera. Los pobladores del lugar se dedican al narcotráfico. Tenemos conocimiento de ese lugar. Refiriéndose a los bares, se dedican a la venta de bebidas alcohólicas. Para dar un pronunciamiento técnico, tenemos que esperar a los resultados de cada informe con las evidencias encontradas. Hasta el momento no podemos precisar ello, que estén ligados a los remanentes de José. Lo que sí está ligado al narcotráfico, porque esa zona se dedica al cultivo de coca, señaló. El comunicado del conjunto de las Fuerzas Armadas, además de hacer una referencia inexacta sobre el grupo terrorista Sendero Luminoso como una organización que actualmente opera y realiza actos terroristas en el Brain. En los múltiples atestados de la Policía Nacional, desde la DIRCOTE hasta la DIRANDRO, respecto de casos de subversión de los últimos años, se hace constante mención de la ruptura de José con el jefe histórico de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, desde hace por lo menos una década. Por ese motivo, Víctor Quispe Palomino dijo haber fundado el autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, renegado de sus compañeros en Sendero Luminoso, e incluso intentó asesinar a Artemio del Guayaga. A pesar de ello, la policía antiterrorista se ratificó ante los medios de comunicación en indicar que el responsable del crimen era lo que llamaron el Sendero Luminoso de José en el Brain, y que habrían identificado a 2 de sus mandos medios como los ejecutores materiales de la masacre de Vizcatán del N. El teniente del Comité de Autodefensa de San Miguel del N, Hugo Torres, resaltó a ojo público que escucharon disparos a las 10 p.m. Intentaron llamar a dirigentes de otros pueblos cercanos para salir a esa hora hacia la zona de la playa, donde funcionaban ambos bares, pero no había señal de teléfono ni energía eléctrica. Esperaron hasta que amaneciera. A las 5 a.m. se reunieron con el resto de los miembros del CAT y salieron hacia allá. Al llegar, encontraron los cadáveres, los charcos de sangre y humo que salía de los bares. Llamaron al alcalde Alejandro Atao Guerreros y al juez de paz Leonidas Casas, quienes se comunicaron con la comisaría de Natividad, pero no les contestaron. Entonces, ambos decidieron ir hasta dicho puesto policial, ubicado a 30 minutos del centro poblado, donde reportaron el hecho. Vivo 40 años acá, y es la primera vez que ocurre algo así en nuestro pueblo. No sabemos quiénes han sido, no podemos echarles la culpa a alguien. Acá Sendero Luminoso, refiriéndose al grupo terrorista de los años 80 o 90, nunca ha entrado a nuestro pueblo. Ojo Público pudo conversar con una sobreviviente de la masacre, quien se encontraba en uno de los 2 bares atacados junto a 3 amigos. Según detalló, se percataron del hecho cuando comenzaron a disparar en el bar de enfrente. Pensábamos que era una pelea de borrachos, pero disparaban más y más, y la dueña, sus hermanos y yo nos escondimos en un cuarto, que al final quemaron, indicó la testigo, quien prefirió el anonimato por su seguridad. La mujer dice que se escondió debajo de una cama. La puerta estaba abierta y observó cómo asesinaban a la gente. La testigo dijo que los atacantes fueron 3 personas vestidas de civil, que no pronunciaron advertencia alguna o discurso, solo dispararon a quemarropa. No hubo ningún cruce de palabras, por lo menos para decir que nos perdonen la vida. Nada, nada. A los niños, a todos les dispararon.
Los que estaban afuera, a todos, a las chicas. Había una chica que se hizo la muerta y se salvó. Con ella al final me encontré en el monte. Ambas estábamos heridas, narró. Después de acribillar a los asistentes, la mujer dice que observó cómo los asesinos revisaron los bolsillos y robaron sus pertenencias, dinero, celulares, y hasta se llevaron el dinero de las dos máquinas rocolas que funcionaban en ambos bares. Eran civiles, no eran policías, no tenían polos negros de sendero luminoso, eran gente normal, vestidos con ropa de colores, no usaban botas. Dicen que los terroristas dejan su lema, que los terroristas son así y asá, pero no decían nada, señor, solo mataban. Definitivamente estos hechos se presentan bastante extraños por el contexto histórico y el tratamiento institucional del mismo. Esperamos que después de la investigación correspondiente se pueda saber la verdad, sin juicios primarios ni alusiones mágicas que resuelvan todo, y que solo sirva para que este fatídico hecho solo sea simple y banal propaganda política.